Quiero compartirles algo que estoy seguro que lo van a llevar puesto ahora, según la palabra profética que recibimos. Acá hay obreros que tienen una carga de Dios por la obra del Señor en distintas facetas. Hay gente que está discipulando. Luego de esta palabra, si hay preguntas, bienvenidas. Y yo les hago ahora una pregunta. ¿A cuántos de los que estamos aquí les hace falta paciencia? Levante la mano. Miro aquí. A ver. Miro acá. A ella no. Qué bien, qué bueno. Ahí. Bueno, quiero compartirles, por eso dije que se lo iban a llevar puesto a esto. Dicen que había una anciana que murió en un estado de miseria total, no sabía ni leer ni escribir, y murió así, la encontraron muerta, y cuando fueron a ver qué había en donde ella vivía, y encontraron un libro, pero no sabía leer, y encontraron un montón de dinero que tenía, en forma de cheques que alguien le mandaba, pero por no saber leer no sabía lo rica que era y murió en una miseria espantosa. Que no nos ocurre esto en lo espiritual. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo? A ver. Lo tenemos. ¿Cuántos saben que ya tenemos paciencia? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. O lo tenés o no lo tenés. O sea que ya está. Y si yo te pregunto otra vez, ¿a quién le hace falta paciencia? Y si levantás la mano es porque no te das cuenta que lo tenés. Ya está. La paciencia es algo que ya está. El Espíritu Santo la tiene en nosotros. Ya está. Que la usemos o que no la usemos es otra cosa, pero que ya tenemos paciencia. Sobre esto quiero reflexionar y si después aparecen algunas preguntas, bienvenidas. La manifestación de la paciencia, ¿por qué no aparece? ¿Y por qué en algunos sí aparece más que en otros? Viene de ver la gloria de Dios. Aquel que ha visto la gloria de Dios es una persona que comienza a ser consciente que ya tiene paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu, que cuida especialmente la relación con los demás. ¿No? Y aún hoy los cánticos muy preciosos, la palabra que leyó Mario también, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas
cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti resplandecerá, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y una de las maneras que será vista es por la paciencia. La paciencia es un arma poderosa, muy poderosa, pero muy poderosa, que pocos la saben usar. Y a veces pienso que es una palabra compuesta, paz y ciencia. No sé si es así en el castellano, pero se puede usar. Paciencia es paz con sabiduría. Usar la sabiduría con paz, paciencia. En el griego es macrotimia. Significa aguante mental prolongado. Espiritualmente esto se amplía. La paciencia no es pasividad. Es postergación. Dice que el Señor, por su paciencia, Él está retardando su venida. Entonces no está pasivo, está postergando y está teniendo paciencia su venida. Vendría a ser como una tregua entre Dios y el pecador. La persona paciente es una persona que resiste la posibilidad de vengarse. Ya vas a verlo con lo que me hiciste. Ya vas a ver. No anida en él, en ella, la posibilidad ni idea de venganza por lo que ocurrió o lo que está ocurriendo. Incluye la paciencia saber esperar cuando hay que esperar. A veces no hay que esperar. Hay cosas que necesitan una decisión rápida y otras precisan espera. Mi papá se casó, se convierte, mi mamá no. Y mi mamá estuvo en las campañas de Billy Graham, que alguna vez estuvo en Rosario. Y yo decía, siendo pequeño, ahora mi mamá pasa. Pasó toda la gente inconversa menos mi mamá. Y digo, mi mamá, iba todos los domingos a la congregación y había un buen hermano que todos los domingos le hacía una carta evangelística. Y ella la leía en voz alta, qué hermosa carta que me dan, que me mandan. Pero no se convertía. Pero oraban. Y yo tenía 9 años y en la iglesia donde estaba había un sector, no sé si esto lo sabe Oscar, embajadores del rey. Bueno, también yo iba ahí. Y un día que nos llevaban a los niños, vinieron a visitarnos los padres y vino mi mamá. Y como era muy tarde en la noche, el que dirigía la reunión dice, voy a pedir que los padres oren por este campamento que estamos teniendo. Así que oraban y oró mi papá. Y yo digo, ¿y ahora mi mamá?
desde que ella comenzó a asistir y a recibir la palabra, habían pasado 9 años. Y esa noche mi mamá dijo: Señor, soy la peor de las pecadoras. No oró por su hijo, no oró por nadie, pero se arrepintió, se entregó al Señor. Bueno, la esperó 9 años. Hay un discípulo que la esposa oró por él 20. Hay que tener paciencia, ¿no? No sé cuántos están orando así por personas o hijos. Tenemos en la congregación un sector de la congregación donde tienen hijos, familias con hijos inconversos o hijos apartados o hijos en la droga, y se formó un grupo que se llama Padres de Rodillas, Hijos de Pie. Y nos reunimos una vez al mes. Hay como 70 familias que están yendo a estas reuniones, padres de rodillas, hijos de pie. Y entre esas 70 familias se han pasado los nombres de los hijos. Y esto ya viene ocurriendo desde hace 3 años. Y ya han entrado 30 hijos. Se entregaron 30 hijos y siguen orando, y siguen orando. Y hay que tener paciencia ahí, ¿no? Importante la paciencia, ¿no? Paciencia tiene que ver con no actuar compulsivamente. Es un arma. Es un arma del amor. Decile al que está al lado: tenés paciencia. Proclamáselo con fe: tenés paciencia. Porque si tenés el Espíritu Santo, entonces tenés paciencia. Les hago otra pregunta. ¿A cuántos de ustedes le están teniendo paciencia? ¿Sabías? Pero el que te está teniendo paciencia hace que no te des cuenta que te están teniendo paciencia. ¿Sabías? Porque la paciencia es que el otro no se dé cuenta. Pero si le estás diciendo: te tengo paciencia, te tengo paciencia, te tengo paciencia, estoy con vos porque te tengo paciencia. No, la verdadera paciencia, la que nace del Espíritu, hace que el otro no se dé cuenta. Le quiero mostrar algunos problemas que trae la impaciencia. ¿Qué tendrá que ver con los obreros esto, no? ¿O tiene que ver? Sí, tiene que ver. En toda mi trayectoria de pastor, discípulo de Cristo, estas cosas estuvieron sucediendo toda mi vida. Una de las personas que más paciencia conozco yo, ¿saben quién es? Mi esposa. No es fácil estar casada con un hijo único. Si alguno tiene algún hijo único, ahora, si a mí me preguntan,
¿qué tal es ser hijo único? Y yo digo, es bárbaro. No hay nada mejor que ser hijo único. Pero yo no tuve la culpa de ser hijo único. Pero así entré en el matrimonio. Mi esposa no. Mi esposa tenía hermanos. Y estar con un hijo único todavía, después de tantos años de casados, tiene que estar al lado mío. Le doy un ejemplo. Pero no para que alguno haga esto ahora aquí porque estoy aquí. Por ejemplo, para que yo comiera, mi mamá me ponía cada comida en un plato diferente. Mi esposa come todo en un mismo plato y lo revuelve así. Pero todavía ella pone en platos diferentes porque soy hijo único. Paciencia. Problemas de la impaciencia. Los impacientes quieren que todas las cosas ocurran ahora. Ahora, y si es antes, mejor. La impaciencia alimenta a la impaciencia. El impaciente se vuelve cada vez más impaciente. La persona impaciente quiere que todos alrededor lleven su ritmo. Y se molesta mucho cuando alrededor de él o de ella no llevan su ritmo. La impaciencia es la que aumenta los niveles de tensión entre las personas. Somos tan diferentes que el impaciente no soporta al otro y el otro y aumenta los niveles de tensión en una familia, en una casa o en una iglesia. Los impacientes siempre encuentran razones lógicas para ser impacientes. Tienen explicaciones. Lo que pasa es que, y explican bien, y usan argumentos muy buenos para seguir siendo impacientes. Los impacientes siempre tienen va acompañada con una cuota de ira, de enojo. Los impacientes interpretan las cosas antes de saber todo completo. Escuchan a alguien que le habla de una situación y el impaciente dice, qué terrible, actuemos ahora, sin saber todo las cosas completas. Pero él precisa, en este momento, esto que pasó, necesita esto. Pero él no conoce todo, cómo ocurrió. Así actúan los impacientes. El impaciente, cuando actúa, parece fuerte, pero es débil, por eso es impaciente. Es un débil. Y actúa en defensa propia. Por lo general, la paciencia se usa en las crisis, cuando las cosas van bien, no hace falta. Pero hoy se habló mucho, los coros que cantamos tenían relación con esto, la palabra que escuchamos de Isaías 60 tiene que ver con esto.
cuando hay crisis, es usar esta arma poderosa. Al principio esta arma poderosa parece que la persona es pasiva, pero para nada es pasiva. Es una actividad la paciencia. Distinta. Actúa distinto. Tenemos concepto de actividad que es acción. Por favor, la paciencia es actividad de otra manera. Es una actividad revestida de sabiduría. Ustedes tienen cerca al mar aquí y están las ostras. Las ostras generan las perlas. Y algunos se dedican a recoger ostras para sacar las perlas. ¿Cómo nace una perla? ¿Cómo se desarrolla dentro de la ostra? Es un grano de arena que entró y como no pudo expulsarla, la cubre con cristales de carbonato de sodio y la va recubriendo y la va recubriendo hasta que se forma la perla en un espacio de 2 a 10 años. Bueno, parece que fue inactiva la ostra en la crisis. No, la revistió. Y esto es la paciencia ante las crisis, ante las situaciones que no cambian de la noche a la mañana. Por favor, no las revistas de carbonato de calcio, sino de alabanzas a Dios, de acciones de gracias a Dios, de la palabra de Dios, de la oración. Revestila y se va formando la perla. Aleluya. Es el gran recurso que nos da el Señor para enfrentar las diferentes crisis que tienen diferentes formas. ¿Y por qué la paciencia nos da esta arma? Para que en medio de las crisis no perdamos la vida espiritual, ni decaiga la vida espiritual, ni se altere la vida espiritual, sino que crezca la vida espiritual. Porque las crisis a algunos les hacen perder la fe, el gozo, la paz. Usa la paciencia en medio de la crisis, con la alabanza, con la gloria a Dios, con la persistencia en la oración, y se forma la perla espiritual. Ese pasaje que leímos dice: mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria en medio de las crisis que ocurran o situaciones entre hermanos o en la familia. La paciencia también tiene que ver con los asuntos materiales. A veces alguien tendrá que hacer algún trabajo que no le gusta hacer, pero por la necesidad, debe hacerlo, o tiene un patrón que no es el mejor de todos. ¿Y qué se requiere ahí? Paciencia espiritual. No le eches la culpa al diablo de que tenés ese patrón. Yo lo ato en el nombre de Jesús. No lo ates. Tené paciencia, hermano. Usá la paciencia. Alabá a Dios.
En algunos la paciencia parece un acto de cobardía porque no actúa. Parece que no actúa. Es probable que algunos no actúen porque a ese le falta la paciencia, pero también le falta la fe y no actúa. Pero hay otros que ante la espera, ante la imposibilidad que solamente tiene que venir de parte de Dios para que ocurran las cosas, no es cobardía, sigue orando y persiste en la oración. El paciente también es una persona que discierne los tiempos para hablar y para actuar, y la forma de actuar y la forma de hablar, discierne los tiempos. Es paciente. ¿Cómo crecer en la paciencia? Veamos algunos pasajes. Son clásicos los pasajes. En Romanos 5, conocido pasaje, ¿no? Versículo 3 y 4. Romanos 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Quién quiere más paciencia? No busque tribulación. Pero si te aparecen, no las provoques. Pero si te aparece, ahí esto va a producir paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tiene relación con la esperanza, ¿no? La paciencia. En Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Y sigue, y con gozo. Cuando la paciencia es del Espíritu, proviene del Espíritu, no te hace perder el gozo, ni la paz. Fortalecidos, es la señal de la fortaleza que cantamos hoy, ¿no? Ser fuerte en Jesús. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme nada más ni nada menos que a la potencia de su gloria. No encontré otra palabra más tremenda el Señor. ¿Qué es la potencia de su gloria? Conforme a eso, ¿qué produce? Obtendréis fortaleza y paciencia. Tu relación con Dios. Pero relación no para pedirle cosas, sino una relación para estar con Él, conocerle a Él, su gloria. Y luego venís a las situaciones. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Una nueva vestimenta, no sé si las tenés, esta vestimenta que te proponen. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué tal este vestido nuevo?
No sé si lo tenés en tu ropero. Me he visto. Es varias cosas, no es el atuendo, ¿no? Pero termina con paciencia. Inmediatamente en el versículo siguiente, ¿cuál es la palabra que aparece ahí? ¿Cómo? Soportaos. ¿Por qué será que está al lado de la paciencia? Soportaos. ¿Quiere que les haga otra pregunta? ¿A ustedes alguien lo está soportando? Pero el que tiene paciencia, que a ustedes los está soportando, ustedes no se dan cuenta que los está soportando. Porque el que tiene paciencia, tiene gozo, tiene paz, canta al lado tuyo y no te parece que te está soportando, pero te está soportando. Y al lado del soportar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Soportaos unos a otros y perdonaos. El que ejerce paciencia va a tener que usar el perdón. A veces es constante, a veces periódicamente, a veces cuando hay necesidad, pero lo tiene a mano, el perdón. ¿Y qué sigue? Si alguno tiene queja contra otro. Qué tremendo la paciencia en las situaciones. Pero qué hermoso es este vestido nuevo. Me tengo que vestir como escogido de Dios. Santo. Fijarme si Dios no tiene nada que reclamarme. Fijarme. Santos y amados, de entrañable misericordia. Es muy importante para que haya paciencia en una persona. Tiene que ver que Dios me tuvo mucha paciencia a mí. Entrañable misericordia conmigo. Yo merecía el infierno más caliente, el sector más caliente del infierno. Sin embargo, me puso donde me puso, como un escogido. Dios me tiene que amar, pero tremendamente, para ponerte a ti como escogido. Cuando llegaste a ver esto, podés luego tener misericordia de los demás. Una vez, en mi caso, después de una reunión, saludo a una hermana y me dice, ¿ahora me saludás? Le digo, sí, sí, pero en la calle no me saludás. ¿Por qué? ¿Qué te crees? Le digo, no te vi, ¿qué no me vas a ver? Y empezó a retarme delante de todos. Bueno, en la mañana me levanto a orar y me viene todo esto y siento que Dios me dice, yo le digo a Dios, Señor, ¿viste qué injusta que fue esta hermana?
Y Dios me dice, ¿y por qué te enojaste? Pero Señor, qué injusta que fue el reclamo que me hizo. Y Dios me dice, ¿y por qué te enojaste? Y porque fue delante de todo que me hizo pasar vergüenza. Y Dios me dice, ¿y por qué te enojaste? Y entonces dije, bueno, me enojé y yo argumenté con Dios. Cometió injusticia y Él seguía, ¿por qué te enojaste? 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 Y yo le dije, bueno, porque no me gusta que me hagan pasar vergüenza. Y Dios siguió. ¿Y por qué te enojaste? Y yo llegué a un punto de decirle, porque me hirió. Y el Señor insistía, ¿y por qué te enojaste? Hasta que destapé la basura mía y dije, por mi orgullo, porque soy orgulloso, porque soy altivo. Yo trabajaba en una empresa y me fui con esto a la empresa. Y seguía esto, soy altivo, soy altivo. No me gusta que me hieran mi amor propio, soy altivo. Estuve 1 mes y medio así. Cuando iba a la reunión y quería cantar alabanzas, lo único que me salía era un ¡ay de mí! Después se me fue esto, vino la paz. Pero a partir de ahí me entró gran misericordia por los demás, para comprenderlos en cualquier situación. Por eso habla de estar vestidos de entrañable misericordia. ¿Qué es entrañable? Es que la misericordia llegó al punto más terrible de nuestra vida. Vos sos el punto más terrible de tu vida, vos. El peligro número 1 sos vos. Sos vos. Soy yo. Hasta ahí llegó la misericordia. Y luego viene este ejercicio, esta arma poderosa que es la paciencia. Estamos en un tiempo peligroso en la humanidad. Hay algunos lugares donde hay mucha persecución. En los países musulmanes nosotros estamos yendo, algunos pastores están yendo de la congregación a países musulmanes y la están pasando los cristianos muy, muy mal, la persecución, algunos han muerto. Eso en los países musulmanes. Pero en los países que no son musulmanes viene otro tipo de persecución. Es una persecución filosófica que se están enseñando en las escuelas, donde dicen no hay Dios, tratan de explicarlo a través de la ciencia, pseudociencia, porque la verdadera no lo puede explicar, pero la pseudo, y fabrica teorías para explicar que no hay Dios. Y hay partidos
que fomentan, políticos que fomentan, no hay Dios. Esa es la persecución filosófica que nos las están enseñando en las escuelas a nuestros hijos. Desde niñitos preparándolos. Y lo que es teoría lo enseñan como ley, la teoría de la evolución. ¿Por qué teoría? Porque no se puede comprobar, es una suposición. Pero lo mandan como ley y te ponen la figurita, el mono, y luego saliste vos. Socorro. Algunos sí, pero otros... No se preocupe, están todos en Argentina eso. Hay persecución. No sé si ustedes la están experimentando, hay persecución. Cada vez se va a agudizar más esto. Y por causa de esta persecución sutil, no es así directa, es sutil, porque por televisión te aparecen todos los pecados posibles, te lo hacen ver como natural, normal, casarse 2 o 3 veces. Está bien, mirá qué bueno. La mujer que tiene ahora, qué se separó, pero mirá quién tiene ahora. Y todo, qué bien, qué bárbaro. ¿Eso es persecución? ¿A tu fe? Y aparece uno nuevo por ahí, ¿y con quién andará? Es con la mujer del otro. Y es persecución. Porque te lo hacen ver, las películas te lo hacen ver. Te hacen ver que ahora se casaron 2 varones, pero ¡qué bien! Y tienen un hijo, ¡qué bárbaro! Eso es persecución. ¿A tu fe? Bueno, esto se va a ir agudizando, ¿eh? Se va a ir agudizando. Pero mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, esta persecución no es nueva, ya estaba. Y necesitamos paciencia y sabiduría para soportar las persecuciones que van a venir o que ya están entre nosotros, alrededor nuestro. Miren lo que dice Segunda de Timoteo, ya que algunos están discipulando. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Algunos aquí están discipulando a otros. Miren lo que dice el versículo 10. Este es el puerta, camino y meta de Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina. Y dice de qué se trata. Conducta. Propósito. Fe. Entereza, amor y paciencia. Hay que enseñarle a los discípulos esto también. No solamente le enseñás Evangelio del Reino, propósito de Dios, enseñale lo que ya tiene. Bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu, pero decirle que ya está la paciencia, que la use.
como Dios quiere, es parte de la enseñanza que tiene que haber en el discipulado. Y miren qué interesante esto para los pastores, de paso. Tito, capítulo 2. Acá le llama ancianos a los pastores, pero son los pastores. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Nosotros los pastores resulta que tenemos que ser pacientes con ustedes. ¿Qué tema este, no? Si no, no te metas a ser pastor, ¿eh? ¿Querés que te agarre un estrés? Sé pastor impaciente. Te va a agarrar un estrés. No un estrés, un cuatrés. Porque dice que así tenemos que ser los pastores. Y a Dios, ¿cómo le gusta la paciencia? Le gusta la paciencia. ¿Cómo sé que a Dios le gusta cuando nosotros tenemos paciencia? Mire el Salmo 40. Y aquí habla de cómo a Dios le gusta la paciencia. ¿Cómo empieza? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego puso luego. Mira cómo le gusta a Dios cuando nos ve pacientes. Y Dios dice, ¿a dónde hay alguno? ¡Ay, hay uno! No estaba fácil, no estaba en una reposera el paciente, ¿no? ¿Dónde estaba? En el pozo de la desesperación. No estaba en la sección masaje. Pero a Dios le gusta y lo atrae la presencia de Dios. Yo quiero moverme en la presencia de Dios, me tienen que encontrar así. Esto atrae a mi Dios. Pacientemente esperé y Él me sacó y puso cántico nuevo y alabanza. Y Él mismo hizo la obra con mi paciencia. Terminó de hacer muchas cosas que yo deseaba. La terminó de hacer. Aleluya. Así que te digo otra vez, ¿a cuánto les hace falta paciencia? ¿Y los demás no les hace falta? No, porque ya la tengo. ¿Ya la tenés? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ya está. Es tuya. Es mía. Quisiera que podamos orar esta oración junto conmigo. Padre mío, juntos. Te doy gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y pusiste en mí tu paciencia. Gracias por la paciencia que has puesto en mi vida. Es tu paciencia poderosa, arma poderosa, arma del amor
que vence. Gracias, Señor. Y esta paciencia te atrae. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.